Muy buenos días, mis amados hermanos. Estamos aquí porque tenemos un nombre muy especial, un nombre responsable, entendidos en los tiempos. Y queremos estudiar, porque este es un grupo de estudio, hoy día, el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1, página o páginas, porque vamos a estudiar un capítulo de la 104 en adelante hasta terminar el capítulo 31 titulado Los Pactos. Lógicamente vamos a saltearnos algunos pedacitos, pero vamos a hacer este estudio profundo. Antes de ello, hermanos queridos, vamos a hacer alusión a algo que estábamos comentando detrás. Y es que este grupo no es entendido porque sepa, es entendido porque es o porque debe ser. Porque estamos apuntándole, hermanos, a formar parte del gran ejército que se prepara para la traslación. El grupo remanente, ¿verdad? El grupo entendido en todos los tiempos. El que sabe qué es y cómo es, porque vive lo que es y cómo es. Sabiendo esto, hermanos, vamos a poner la antesala al capítulo. Tenemos que ir a dónde comenzó las cosas, a dónde comenzó todo esto. Tenemos un conflicto grande entre el bien y el mal. Y ese conflicto comenzó en el cielo, ¿verdad? Pero se trasladó aquí a la tierra, al jardín del Edén. Dios había hecho todo perfecto y el Señor tuvo un orden, ¿verdad? En la creación. Hizo al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Dios, su creador, era en jerarquía el que estaba arriba. Luego Adán y Eva como mayordomos. Después los animales, las plantas y toda la tierra. Todo esto estaba sojuzgado por el hombre. El hombre era el mayordomo. Pero el diablo tenía que dañar el plan de Dios, ¿verdad? Dios crea al hombre y coloca en el huerto un árbol que se llamó el árbol de la ciencia del bien y el mal, ¿verdad? Y Dios solamente separó ese árbol para él. Todos conocemos la historia. Pero ese árbol tenía algo muy especial. No solamente era que la fruta era hermosa y codiciable a la vista, ¿verdad? Era que ese árbol era una señal para el hombre de obediencia. Es decir, ese árbol podía constituirse para Adán y Eva en la ley de Dios. Era ese árbol que estaba allí, que decía, no comas de él porque el día que comas vas a morir. Pero Adán y Eva, estando allí, sabemos que Eva se separó de su esposo y se fue allí a chismosear el árbol, ¿cierto? A mirar el árbol, a contemplar ese árbol. Ay, ¿por qué Dios habrá dicho? ¿Y por qué Dios? Y la preguntadera del ser humano, ¿no? La curiosidad de la mujer. Estaba en medio del huerto. Nosotros vemos algo muy, digamos, alucinante o fascinante de ver cómo Dios, su ley siempre la pone en medio en el arca del pacto. En el arca del pacto la ley estaba en la mitad o está en la mitad. Y en toda la mitad de la ley está el santo sábado, el cuarto mandamiento. El árbol tenía esa particularidad, estaba en la mitad del huerto. Es decir, para Dios lo central es su ley. Y estamos estudiando en esta semana cómo Dios quiere que sus hijos comprendamos que su ley es muy, pero muy importante. Es la que nos rige en la obediencia, es la que nos ayuda a ver el pecado, es la que nos muestra el pecado. No quita el pecado, pero nos muestra dónde estamos pecando, qué estamos haciendo. Ya reconocemos que la ley de cualquier lugar, sea la ley del hombre o cualquier ley que rija la tierra o el universo, es para mostrar o para demostrar algo, ¿verdad? Ahora vamos a ver el capítulo 31 y todos vamos a estar ahí armados con la espada, o sea, con la Biblia, para el Espíritu, y con el libro Manuscritos Inéditos, tomo 1.
Vamos a empezar la lectura y vamos a hacer algunas aplicaciones especiales. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Capítulo un poquito largo. Este libro no tiene capítulos tan largos, pero este es un poquito largo. El pacto de Dios con Israel. Una vez el hombre pecó, todo se desbarajustó. El Señor tuvo que entrar con su plan de redención a través del Cordero, ¿verdad? En el capítulo 3 llega el orden de la rebelión y Dios tiene que entrar a salvar al hombre, como ya estaba el plan diseñado. Ahora, el Señor quiere aquí, después de muchos años, 400 años de apostasía, el pueblo de Israel, que lo obtuvo, en ese tiempo el Señor hizo pacto con Israel. Dios no deja a su gente, su pueblo, escogido sin una relación de obediencia. La relación de obediencia entre Dios y el hombre era el árbol. Luego de que ellos pecan, entonces esa relación fue establecida por medio del sacrificio del Cordero. Pero luego el Señor ratifica con Abraham, con Moisés, y ahora vamos a ver cómo lo hace, ese plan de cercanía con el hombre, porque el Señor no nos deja a la deriva, ¿verdad? Como algunos dicen, Dios nos dejó aquí botados en este mundo, como dice Shakira, sin que el Señor se inmute ni se dé cuenta de qué ocurre con sus criaturas. Por el contrario, hay un plan completo y se está llevando a cabo todavía en el cielo para la redención del ser humano. El pacto de Dios con Israel. Dice, al tercer mes de haber salido los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al monte Sinaí. Había salido de Refidim y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el desierto. Israel acampó allí, al frente del monte. Y Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y le dijo, así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os tomé sobre las alas de las águilas, y os he traído a mí. El Señor allí le está haciendo, le está recordando a Moisés de dónde salieron, ¿verdad? Y cómo Él los ha traído. El Señor siempre nos recuerda de dónde venimos, pero no para refregárnoslo, no, para que entendamos que Él es nuestro Dios y que nosotros somos sus hijos, que nosotros somos su pueblo. Vosotros visteis, ¿cierto? Lo que hice con los egipcios, dice el Señor, o sea, nos recuerda las cosas que Él hace por nosotros. Ahora así, pues sí, si dais oído, dice, a mi voz y guardaréis mi pacto, ahí aparece. Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Eso lo registra Éxodo, capítulo 19, versículos del 1 hasta el 6. Aquí se encuentra en términos de un pacto que Dios quería hacer con los hijos de Israel. Si ellos cumplían el compromiso que les pedía, los bendeciría absolutamente. El Señor promete bendición absoluta cuando los hijos absolutamente también son obedientes. Prometió honrarlos y manifestarles su amor y su poder y protegerlos en todo momento, si cumplían las condiciones que les proponía. No habían de hacer una manera de mera profesión de ser adoradores de Dios, sino que verdaderamente habían de obedecer su voz. Es decir, a Dios no le gusta la hipocresía. O somos verdaderamente o no lo somos. O decimos y hablamos de la ley, hermano, o la cumplimos, porque si no, ¿para qué hablamos de su ley si estamos en pecado? Eso es lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Aquí se revela el maravilloso amor de Dios por la humanidad. El cumplimiento de las promesas de este pacto implicaba la humillación y la muerte de Cristo por un mundo que perecería en el pecado.
Pero para que los seres humanos reciban esta bendición es necesario que obedezcan la ley de Dios. ¿Qué se hace necesario para que nosotros recibamos la bendición de la muerte de Cristo como limpieza para nuestro pecado? Que obedezcamos su ley. Eso es necesario. Únicamente los que guarden sus mandamientos pueden cruzar las puertas de la ciudad de Dios. Eso es categórico, hermano. Únicamente los que guarden los mandamientos de Dios son aquellos que pueden cruzar las puertas de la ciudad de Dios. Este pacto es una manifestación de la bondad divina. El pueblo no lo había solicitado. El pueblo dijo, ay Señor, aquí no dice que el pueblo estaba pidiendo nada. Dios lo envía porque Dios envía lo que su pueblo necesita, lo que sus hijos necesitan para la salvación. Adán y Eva no pidieron salvación, pero el Señor tenía un plan. Bien, hermanos, el pueblo de Dios, seguimos en el siguiente párrafo, dice, el pueblo de Dios es de gran valor a su vista y el Señor desea que reciba honra entre las naciones. ¿Qué desea el Señor, hermanos? Que su pueblo reciba honra entre las naciones. ¿Cómo nos ven a nosotros? ¿Cómo vieron a Israel? Eso es lo que el Señor quería. Pero nosotros le echamos a perder los planes a Dios. Dice, ¿por qué el Señor quería que se recibiera honra? Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Entendemos esto? Más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más que todas las iglesias que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que hizo a nuestros padres. Por eso os ha sacado Jehová con toda su mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano del faraón, del rey de Egipto. Guardaos, por tanto, los mandamientos, estatutos, decretos que yo os he mandado que se cumplan hoy. Por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puestos a obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a vuestros padres. Bendito serás más que todos los pueblos. Apartará Jehová de ti toda enfermedad, y ninguna de las plagas que mandó a los egipcios que tú conoces hará caer sobre ti, sino que las hará caer sobre los que te aborrezcan. Esto es en Deuteronomio 7, capítulo 6, versículo al 15, ¿verdad? Está esta narración tan hermosa, hermanos, donde el Señor promete a su pueblo fiel grandes cosas y grandes privilegios. Ahora, queridos hermanos, nosotros, su especial tesoro, no es porque seamos numerosos en el mundo, no es que la religión más grande es la religión adventista, no, es porque somos un pueblo diferente, pueblo peculiar, un pueblo santo, una nación escogida por el Señor, no ahora como nación, sino como pueblo, porque tenemos características diferentes, porque hablamos diferente, porque nos comportamos diferente, porque vivimos diferente. Eso es lo que el Señor requiere. Y cuando nosotros actuamos, como lo dijimos hace un momento, nuestra profesión de fe no va de acuerdo a nuestra fe que profesamos, entonces el Señor tiene que excluirnos, pero no porque Él quiera, sino porque nosotros nos excluimos, porque no estamos guardando su santa ley. ¿Alguno tiene el libro a la mano? Sí, hermano, yo lo tengo. Muy bien, mi hermana. Alístese porque va a empezar a leer. Donde dice
el Señor vuelve a contar. Lea, por favor. Sí, dice, el Señor vuelve a contar, ya va que se me cayeron los lentes. El Señor vuelve a contar lo que ya ha hecho por su pueblo. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Dios había librado a su pueblo de forma espectacular. Le había dado pruebas señaladas de su poder para que su fe en él pudiera aumentar. Una y otra vez el Señor permitió que su pueblo pasara por dificultades para que en su liberación pudiera revelar su misericordia y su bondad. Si el pueblo elegía ahora no creer en él, tendría que poner en duda lo que estaba viendo con sus propios ojos. Había recibido prueba inconfundible de que era un Dios vivo, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Había honrado a Israel a vista de todas las inteligencias celestiales. Los atrajo hacia sí en una relación de pacto y comunión con él. Los hijos Perdón, hermanita, esto que dice acá, que el Señor permitió a su pueblo pasar dificultades. A veces decimos, pero somos el pueblo de Dios, somos el real sacerdocio del tiempo final. Y vivimos a toda hora en dificultades. Mire cómo pasó con Israel, hermano. Les dejó pasar las dificultades el Señor. Nunca se las quitó, hermano. Nunca se las quitó, porque a través de las dificultades, el pueblo tenía que ver el propósito de Dios para ellos en la refinación de su carácter. Siga, hermana, los hijos de Israel. Dice, los hijos de Israel llevaban 3 meses en su recorrido desde Egipto y ahora estaban acampados ante el monte Sinaí, donde en medio de una imponente grandeza el Señor les dio a conocer su ley. No se manifestó en grandiosos edificios hechos con manos de hombres, estructuras de factura humana. Dio a conocer en un escarpado monte un templo de su propia creación. La cumbre del monte Sinaí se elevaba por encima de todos los demás en una cadena montañosa en el estéril desierto. Dios eligió esa montaña como el lugar en el que se daría a conocer a su pueblo. Muy bien, hermano, mire, esta partecita me pareció muy linda, ¿cierto? Es como poética, como poesía, ¿verdad? Que Dios no elige para dar sus 10 mandamientos un gran edificio con hermosas estructuras, sino algo de su propia creación, un gran monte, monte Sinaí, ¿cierto? Hecho de su mano, un lugar en que daría a conocer a su pueblo su santa ley, porque era de su propia creación. Las estructuras humanas, hermano, aunque parezcan lindas, no es mejor nunca que la creación de Dios. Sigamos. Se les apareció en medio de una imponente grandeza y habló con voz audible. Allí se reveló a su pueblo como nunca lo ha hecho nunca antes, mostrando con ello la importancia de la ley para todas las épocas. Dios exige hoy que guardemos sus mandamientos. Dios dio su mensaje a Moisés como portavoz suyo, y Moisés mostró fielmente a los hijos de Israel las ventajas de las que gozarían si seguían las instrucciones que Dios les había dado. Les señaló cuidadosamente la diferencia entre el bien y el mal. Luego dejó en sus manos la decisión de si querían acatar las condiciones de las promesas divinas. Aceptaron las palabras de Dios y dijeron, haremos todo lo que Jehová ha dicho. Éxodo 19:8. Así ha dicho Jehová, Dios. Así dijeron los israelitas, ¿no? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Y vamos a ver qué pasó. Así ha dicho Jehová. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Maldito el que no obedezca las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Entonces vosotros seréis mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Así confirmaré el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Solemnemente advertí a vuestros padres el día que los hice subir de la tierra de Egipto, amonestándolos sin cesar desde el principio hasta el día de hoy, diciendo,
Escuchad mi voz. Pero no escucharon ni inclinaron sus oídos. Antes bien, se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. El Entonces, pueblo mis no cumplió. hermanos, espera un momentito. El pacto de Dios con el pueblo de Israel ha cambiado para nosotros hoy. ¿Ha No, cambiado? sigue No ha siendo el cambiado. mismo. Sigue siendo el mismo pacto, porque el pacto de Dios con Israel fue su santa ley, la obediencia a su ley. Los mismos 10 mandamientos que les dio a los israelitas, son los mismos mandamientos que nos rigen a nosotros hoy, ¿verdad? Y el Sí. Señor aquí dice, oídme, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os he mandado. Entonces seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Eso no ha cambiado. Esa es la condición para ser parte del pueblo de Dios, ¿cierto? Ser obedientes a la ley, así conforme el juramento que hice a vuestros padres, que le daré la tierra que fluye leche y miel. ¿Cuál es la tierra que el Señor nos ha prometido a nosotros, hermano? La A ver, Nueva hermano. Jerusalén. Muy bien, la La, Nueva Cana- Jerusalén. La la Canaán Canaán. celestial Ujú. nos está esperando, hermano. Es el mismo pacto, es el mismo juramento que el Señor hizo desde el comienzo, que lo ratifica vez tras vez, claro, tramo tras tramo vuelve a ratificar su pacto, pero es el mismo pacto, un pacto eterno, un pacto de obediencia a su santa ley. Y vamos a leer aquí, el pueblo no cumplió su promesa. El pueblo Y no cumplió su promesa y por lo tanto no recibió las bendiciones que Dios deseaba otorgarle. ay, Siguiendo Dios, sus propios impulsos, siguió un curso que lo descalificaba para ser reconocido como el especial tesoro de Dios. hermana, ahí, hasta ahí, mi hermano. El pueblo no cumplió su promesa. Estamos hoy en día, hermanos, enfrentando una gran apostasía. Para nadie, para ninguno, está velado que el pueblo de Dios, vez tras vez, cada vez que se aproxima algo extraordinario, una profecía, un cumplimiento profético, el pueblo apostata o está en apostasía. Y esta no es la excepción. Y estamos viviendo la gran apostasía omega, la apostasía final, hermano. Así que no nos alarmemos, ni nos pongamos de pronto trascendentales, porque esto es profético, tiene que cumplirse. Pero aquí lo que nosotros tenemos que concentrarnos, hermanos, es que el Señor hizo un pacto con su pueblo verdadero, que usted y yo estamos llamados a formar parte de este pacto y de este remanente fiel. Entonces, mirando al hermano que hierra, mirando al pastor que no predica la verdad presente, mirando al uno y mirando al otro, el diablo nos tiene entretenidos y nosotros estamos jugando su juego. En lugar de estar hablándole a la gente, preparando a la gente, y Dios se encarga de su iglesia. Dios se encarga porque nosotros no somos Dios para hacer que la iglesia vuelva tras sí. Lo único que tú y yo podemos hacer, querido hermano, y te lo digo de todo corazón en este tiempo, es vivir una vida que agrade al Señor, una vida que vaya de acuerdo a su santa ley, una vida que respalde el pacto que Él hizo con nosotros. Estamos evocados, hermanos, hoy, a veces a la crítica, a veces al estar malhumorados en el templo porque vemos, uy, esta iglesia es una iglesia impía, yo estoy viniendo aquí, yo mejor me voy de aquí porque la gente aquí no cumple la ley de Dios y yo sí. Entonces yo estoy criticando y yo estoy incumpliendo su ley también. Hermanos, Dios quiere una nación santa y un pueblo santo y quiere una depuración de su pueblo de dentro hacia afuera, tanto en forma personal como en forma corporativa. Mire lo que hizo el Señor. Descendió del cielo cuando vio que esta humanidad estaba tan corrompida en el tiempo del Imperio Romano, donde había muchísima mundanalidad, donde había tanto devaluación de los valores y pisoteando su ley. Y el Señor descendió en ese momento justo para hacer la luz del mundo. Ahora nosotros, pobres, miserables y mortales,
Nos damos golpes de pecho a veces, hermanos, diciendo, no, yo, la verdad que la iglesia anda mal, la verdad que los pastores andan mal, la verdad, hermano, la verdad es que se está cumpliendo la profecía. La verdad es que tú y yo tenemos que ir a las ovejas perdidas de Israel y hablarles y sacarlas de su error, no de la iglesia, no formar un grupo aparte, sacarlas de su error. ¿Para qué? Para que a través de ese pequeño grupo empecemos a dar luz y llegue la lluvia tardía a cada iglesia. Eso no es lo que estamos esperando, hermano. La gran manifestación del Señor. Primero tenemos que esperar la lluvia tardía, porque el Señor no vendrá a la tierra sin que haya venido la lluvia tardía. Leamos el siguiente párrafo, hermana querida. Dice, pero esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero no escucharon ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Os envié todos los profetas, mi siervo, los envié desde el principio y sin cesar. ¿Por qué les envió Dios tantos mensajes y advertencias? Porque sabía que el enemigo estaba completamente despierto y activo en su empeño de engañar a los hombres y apartarlos de la ley de Dios e introducirlos en sus engaños. Satanás siempre busca hacer que los hombres se desvíen de su obediencia a Dios. Muy bien, hermano. ¿Se dan cuenta? Esto no, ya, esta es la ampliación de lo que yo estaba diciendo. Hermanito querido, el diablo no duerme. Los que nos dormimos somos nosotros. Ahora, el pacto con nosotros. Vamos a hablar de nosotros ahora mucho más profundamente. Ya hablamos de Israel, hicimos una relación entre Israel y el pueblo adventista final, pero ahora vamos a ver que cada uno de nosotros formamos parte de esta iglesia final, de este pueblo de Dios final. El pacto con nosotros. El pacto que hizo Dios en el Sinaí es para Israel, de Dios en todos los tiempos. En esto se revela el propósito de Dios para nosotros, si tan solo cooperamos con Él. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermanos, entonces? Cooperar con Dios. Cooperar con Él, ¿sí? El Señor Jesús quiere reunir hoy a su pueblo como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Qué lindo, ¿verdad? Mateo 23:37, el mismo Señor lo dijo, si tan solo acuden a Él. Si acatamos las condiciones de Dios, que Dios impuso a Israel, si nos presentamos ante Dios en la belleza de la santidad y adoramos en espíritu y en verdad, como aprendimos hace 2 semanas atrás, recibiremos las condiciones que Dios le prometió a Israel. Dios envía a su palabra para asegurarnos que si le somos obedientes, nos reconocerá como miembros de su familia real. ¿Qué es la condición, hermanos? La obediencia. La obediencia. Honrará sobre todas las naciones a su pueblo elegido. Gloria será esto para todos sus santos. Nosotros tenemos una idea falsa de lo que es la honra o de lo que es la gloria, porque nos gusta el reconocimiento y creemos, no, que reconozcan que la iglesia adventista es la luz del mundo. No, el que debe reconocer realmente, si tú y yo somos luz, es nuestro Dios, a quien seguimos y servimos. ¿Notamos la lectura que así dice? Ahora, hermano, los mensajeros de Dios. Moisés fue elegido por Dios como un mensajero de su pacto. El Señor lo llamó a subir a la cumbre del monte a recibir las palabras de Dios para Israel. Hoy Dios elige hombres como escogió a Moisés para que sean sus mensajeros. Ahora, ella, la sierva del Señor que está escribiendo aquí, no se reconoce quizá en ese momento, cuando escribe, pero ella dice que ella es la mensajera del Señor. Así como Dios elige un profeta para el pueblo de Israel al comienzo, elige una profeta para el pueblo final, que es la sierva del Señor. Y ella fue la mensajera que nos está dando estas alertas o nos está ampliando esto que la palabra de Dios
ha dicho. Dice aquí, nosotros ahora somos ese Moisés, ¿cierto? Somos ese Len White. Somos esos mensajeros. No han de ser, dice, no han de ser mediadores. Hoy Dios elige hombres, como escogió a Moisés, para que sean sus mensajeros. No han de ser mediadores, porque el mediador, ¿quién es? Cristo. Han Cristo. de señalar a Cristo como mediador, suficiente en sí mismo. Han de recibir instrucción. Escuchan bien, hermanos, aquí estamos en eso. Han de recibir instrucción, en primer lugar, de los oráculos vivientes de Dios. Y luego han de imprimir el conocimiento que han recibido, renglón tras renglón, línea tras línea, un poquito aquí y otro poquito allá. Así estudiamos, ¿cierto? Un poquito aquí, otro poquito allá, renglón tras renglón. Cada palabra que pronunciemos tiene que ser veraz. ¿Por qué es veraz, hermano? Porque está respaldado por un escrito, está, ¿cierto? Dios requerirá la vida a los que transformen la verdad de Dios en una mentira y enseñen falsedad. Y yo me detengo un poquito aquí, hermano. No solamente yo enseño falsedad cuando hablo falsedad a la letra. Yo enseño falsedad cuando yo hablo de lo que yo no vivo, de lo que yo no practico, de lo que yo no soy. Tengamos mucho cuidado con esto, hermanos, porque el Evangelio dice que va a ser predicado por testimonio y entonces vendrá el fin. Cuando yo vivo, hermanos, cuando yo interiorizo eso que el Señor me ha dejado, ese pacto lo hago real en mi vida, eso se nota en los frutos. Entonces, ahí es donde yo me debo detener, porque ser entendido en los tiempos, hermanos, significa eso, ¿verdad? Cada palabra que pronunciemos tiene que ser veraz. Su ejemplo dice, llevará a otros a falsear, pero lo que así pervierten la verdad de Dios, nunca llegarán a ser miembros de la familia real. Uy, tremendo, hermano. Me pareció increíble este pensamiento. Ahora resulta peligroso ser incapaz de discernir la verdad. Ahora resulta peligroso ser incapaz de discernir la verdad. ¿Por qué, hermano? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué ahora resulta peligroso no discernir la verdad? Y no está hablando solamente de entenderla, discernirla. Discernimiento no tiene que ver solamente con cosas de aprendizaje, sino de que esa verdad, hermano, se interiorice en mi vida. Es discernir la verdad. También eso es discernir la verdad. Ahora resulta peligroso ser incapaz de discernir la verdad. Los que quieren ser ministros de la palabra de Dios deben ser hombres que conozcan su voluntad. Ahí está. Conozcan su voluntad. Tienen que ser cuidadosos. No vaya a ser que interpreten indebidamente la palabra de Dios y cometan errores que precisamente, dice, que precisen rectificación. No podemos estar enseñando cosas que no son de acuerdo a la Biblia, que no son para salvación, que no son para que usted forme parte del remanente fiel a la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. Tiene que ser hombres de conocimiento capaces de instruir a otros. ¿Cómo pueden hablar con claridad e inteligencia si no disponen de tiempo ni de oportunidad para estar en comunión con Dios, para buscarlo en ferviente oración? Es preciso que obtengan su sabiduría de Dios. Han de instar a tiempo y fuera de tiempo, siempre prestos a realizar cualquier cosa que puedan ser llamados. Hermanos, el enemigo sabe que le queda poco tiempo. Yo les he dicho muchas veces, quizá, pero voy a recordar esto porque es importante para lo que voy a decir. Soy nacida y criada en este evangelio. Gloria al Señor, pero tanta responsabilidad que se tiene en tanto esto.
en tanto esto que yo soy criada y nacida y criada en este evangelio. Pero he visto, hermanos, la involución de mi iglesia, cómo la iglesia se ha pervertido, cómo la iglesia se ha mundanalizado, cómo la iglesia se ha secularizado, cómo desde arriba, hermanos, el diablo, porque es el diablo orquestando para que su pueblo final no reciba la lluvia tardía, orquestando esto para mantenernos tan ocupados como el mundo, ¿cierto? Diciendo que estamos trabajando por la obra del Señor, ¿cierto? Y no trabajamos para su obra. ¿Por qué? Porque hay tanto activismo en la iglesia, tantos programas por realizar, que se nos está olvidando el Señor del programa. Tanto programa por cumplir que los pastores están descuidando esto que estamos diciendo aquí, que los pastores no dedican tiempo para la comunión con Dios como deberían. Y si eso es con los pastores, ¿qué será con la grey? Este es el plan del diablo. Entonces, hermano, ya que nosotros estamos comprendiendo esta situación, estamos analizando esta situación, debemos ponernos firmes en cuanto a lo que tiene que ver con nuestro estudio. A veces, por estar en el activismo, yo misma, hermano, dejo de estudiar la palabra de Dios tan profundamente como necesito estudiarla, como debiera estudiarla. Estoy en la obra. Esta semana estamos en un trabajo misionero con los muchachos de la tribu Wiwa. Estamos instruyéndolos para que ellos vayan y se capaciten y vayan a su tribu a servirle a su gente y a través del servicio puedan dar el evangelio, hermanos. Estamos enseñándoles clases de fisiología, de anatomía, como dice la sierva del Señor, que hay que hacer, que debemos ser instruidos en el cuidado de nuestro cuerpo y saber cómo funciona nuestro cuerpo. Y ellos están instruyendo en todo eso, cómo ser hombres y mujeres de emprendimiento, ya que los indígenas siempre han sido así como subyugados por otras personas, como ellos ser más bien promotores de salud, promotores de vida. Entonces, todo eso lo estamos haciendo durante esta semana. Y como estamos haciendo eso, no he tenido tanto tiempo para dedicarme a la lectura personal. Lo he hecho, pero ahí es lo que estoy diciendo a esto, porque es que el enemigo es experto en hacer esta jugadita. Estamos en el activismo de la iglesia, estamos en los grupos pequeños, estamos en la escuela sabática, estamos en una cosa, estamos en la otra, y sí, estamos en la obra. Pero hermanos, esa relación de intimidad con Dios no la descuidemos. Es vital para ustedes, es vital para mí, es vital como corporativo, es vital para el pueblo de Dios. El Señor les dijo a los israelitas, según leímos hace un rato, que ellos eran llamados hacia su pueblo santo, su especial tesoro, ¿verdad? Por esa relación de intimidad con Él, a través de su santa ley. Hermanos, hoy estamos estudiando, esta semana estamos estudiando cómo Dios trae su ley para que nosotros comprendamos cómo es que debemos andar en ella, en obediencia. Aquí dice, seguimos leyendo este pedacito que es muy importante. Los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca el pueblo buscará la ley. Porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Malaquías 2:7. El pueblo debía buscar el consejo del sacerdote como mensajero designado por Dios. No tenían que oír únicamente, sino que debían formular preguntas para tener un claro conocimiento de la verdad. No tenían que guardarse sus conocimientos sin comunicárselos al pueblo, sino que tenían que conservarlos como un legado sagrado para ser impartidos a otros. Hay una cosa que hacen los indígenas, hermanos. Ellos no cogen la Biblia para abrirla y estudiarla. Ellos deben aprendérsela de memoria y luego en forma oral pasar días
y noches completas hablando de la palabra de Dios. Así hace mi hijo Francisco cuando va a su tribu, con los manos. Y esa es la forma, hermanos, como el Señor enseñó. El sacerdote debe guardarle conocimiento no solo en su memoria, sino que sus labios han de guardar la sabiduría, ha de tenerla a flor de labios. Siempre debe estar listo para hablar las cosas buenas y hermosas de Dios. Los mensajeros de Dios deben hacer de su cerebro un cofre de tesoros, de donde poder sacar una, así dice el Señor, siempre que la ocasión lo demande. Han de presentar cosas nuevas y viejas. Es decir, podemos hablar cosas nuevas, como estamos haciéndolo hoy, en algún momento, hermanos, pero las viejas tienen ese... ¿Por qué cosas viejas también? Porque de las viejas aprendemos lo que estamos hablando nuevo. Es decir, vamos allí como concordancia, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Deben sustentar continuamente el pacto de paz entre Dios y el hombre que él estableció con su pueblo Israel. Mana Silvia, quería leer un texto en relación a lo que usted estaba mencionando, Claro, hermano, léalo, por favor. sobre los pactos que hoy nosotros tenemos mayor responsabilidad. Entonces aquí mi hijo la va a leer. Dice así: toda alma que con la luz que ahora brilla sobre nuestra senda siga en el pecado, será cegada y aceptará los engaños que provengan de Satanás. Ahora nos estamos acercando al final de la historia de esta tierra. ¿Dónde están los fieles vigías de los muros de Sión que no dormitarán, sino que anunciarán con fidelidad la hora de la noche? Hermanos, ese es el pacto de Dios con su pueblo final. ¿Dónde están los vigías de Israel? ¿Dónde están los vigías de Israel que debemos anunciar la hora de la noche? ¿En qué hora estamos? ¿En qué vigilia estamos? Hemos estudiado lo de las vigilias, ¿cierto? En días anteriores. Vamos a estudiar una última partecita. Gracias, hermano Nafer, para concluir. Y luego ustedes van a leer todo el capítulo, hermanos, porque tienen muchas cosas, una riqueza grandísima este capítulo. Dice, página 112, la promesa para estos últimos días. Todos los que se aferren a mi pacto, dice el Señor, en Isaías 56:6 está. Este es el pacto del que se habla en el siguiente pasaje de las Escrituras. Moisés subió a encontrarse con Dios. Jehová lo llamó desde el monte y dijo, así dirás a los hijos de Jacob y a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y cómo he traído a mí. Ahora pues, si dais oído a mi voz, en verdad, fervor y sinceridad, y guardáis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces regresó Moisés, llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia todas esas palabras de Jehová que él había mandado. Todo el pueblo respondió diciendo, ¿qué dijeron? Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Haremos todo lo que Jehová ha dicho. Esta es la promesa que el pueblo de Dios ha de hacer en estos últimos días. ¿Cuál es la promesa, hermanos? La misma. Como habló el hermano Miguelito ahorita. La misma promesa. ¿Verdad? Su aceptación ante Dios depende de un fiel cumplimiento de los términos del acuerdo con Él. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es el acuerdo, ¿cierto? Dios incluyó en este pacto a todos los que le obedezcan.
a todos los que hagan justicia y juicio y guarden su mano de hacer ningún mal. La promesa es, yo les haré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que el de los hijos e hijas. Les haré un nombre perenne que nunca será olvidado. Qué cosa tan maravillosa. Isaías 56:5. Ahora, las condiciones para la salvación de hoy son las mismas. El nuevo pacto, las condiciones por las cuales puede alcanzarse la vida eterna, son las mismas del antiguo. Las condiciones se basan y siempre se han basado en una perfecta obediencia. En el antiguo pacto habían muchas culpas del carácter osado e insolente, para las cuales no habían una expiación específica por la ley. En el nuevo pacto y mejor pacto de Cristo, que Cristo cumplió, ¿verdad? Que sabemos que Cristo vino a ratificar el pacto y por eso se dice nuevo pacto, pero no es un pacto diferente, sino es el mismo, solo que Cristo lo ratifica con su sangre. Él es el nuevo mejor pacto. Cristo ha cumplido la ley por los transgresores de la ley. Si lo reciben por fe como Salvador personal, a todos los que lo recibieron les dio potestad para ser hijos e hijas de Dios. La misericordia y el perdón son la recompensa de todos los que acuden a Cristo, confiando en sus méritos para borrarles sus pecados. Somos limpiados del pecado por la sangre de Jesucristo, nuestro Salvador. El pacto eterno, hermanos, el pacto que Dios quiere perpetuar en nosotros, es ese pacto de obediencia a todos los que lo buscan de corazón, ¿verdad? Y el cumplimiento para nosotros, hermanos, es que si yo obedezco, si tú obedeces al Señor, el Señor te dará finalmente que se siente con Él, que nos sentemos con Él en su trono, así como Él venció y está con su Padre en su trono. Esto es algo maravilloso. Es una promesa de Dios para sus hijos, para el pueblo de Dios. Pero hay una cosa que nosotros debemos tener en cuenta, hermanos queridos, y es que para nosotros poder llegar a cumplir su santa ley, no debemos ir a la letra porque nuestras fuerzas son pocas. Nosotros somos caídos en pecado y Él nos dejó la provisión esencial para poder vencer y cumplir su santa ley. Y ya hemos hablado de esto muchas veces, hermano, pero quiero recalcarlo y ratificarlo para cerrar, que el Espíritu Santo es el único que nos va a ayudar a cumplir su ley como Él requiere para que seamos santos y seamos llamados sacerdotes del pueblo de Dios, ¿cierto? Dice, el Espíritu Santo viene al mundo como el representante de Cristo. ¿Queremos ser semejantes a Cristo? Pidamos al Espíritu Santo. No solamente habla la verdad, ¿sí? Sino que es la verdad. Es el testigo fiel y verdadero. El gran escrutador de los corazones, que conoce el carácter de todos. Consejos para maestros, dice esto. Y sin el Espíritu de verdad, no habría hoy verdad salvadora para nosotros. Cristo es la personificación de la verdad. Y nadie, sino el Espíritu de la verdad, puede llevarnos a la comprensión del carácter y la obra y el sufrimiento y la muerte de Cristo. Cuando el Espíritu inunde e ilumine el corazón, la Biblia se transforma en un nuevo libro. Cuando el Espíritu Santo ilumine nuestro corazón, hermanos, la ley se transforma en algo que vive y permanece en nosotros todos los días. Entonces la obediencia será natural. Sin el Espíritu Santo usted no puede vencer nada, hermano. Nosotros estamos muertos sin el Espíritu y lo estamos estudiando esta semana con el doctor Horst Müller. ¿Cómo es que nuestros pensamientos son los que indican que yo estoy vivo? Y si mis pensamientos están muertos en el pecado, entonces soy un muerto viviente, digámoslo así.
Vivo, pero estoy muerto. Porque el que vive en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, hermanos. Y aquí dice la palabra, todas son hechas nuevas. ¿Cuánto necesitamos estar vivos y despiertos para enfrentar esta situación que vivimos, hermano? Oh, hermanos queridos, nuestras vidas tienen que cambiar, deben cambiar. Porque entonces tú y yo, aunque nos llamemos entendidos, estaremos no entendiendo. Porque solamente los entendidos resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que el Señor nos ayude. Podemos leer en casa, repasar el capítulo número 30 de este libro, Manuscritos Inéditos, tomo 1, 31, perdón, capítulo 31, donde vamos a comprender un poco más lo que significa, hermanos queridos, estar en pacto con Dios. La ley no es solamente, está ahí escrita, y nosotros enfatizamos en guardar la ley, pero no sabemos que solamente en el Espíritu podemos cumplirla. El Señor te guarde, hermano querido, vamos a orar. Vamos a pedir la bendición de nuestro Dios en esta mañana. Oh Dios maravilloso, entregamos nuestro corazón a ti en esta hora. Nuestra vida no es nada, Señor, sin ti, oh Espíritu Santo. Nuestra vida no tiene ningún valor sin la vida de Cristo en nosotros a través de tu Santo Espíritu. Oh Padre Celestial, te pedimos que envíes hoy tu Espíritu a nuestra vida y que a través de él podamos vivir la vida de Cristo. Que podamos, Señor, tener en nuestra mente y en nuestra vida el cumplimiento de la ley, no porque la vivamos como un requisito, sino porque la vivamos porque es vivir en ti, porque es un modo de vida, porque es el modo de vida de la iglesia remanente, del pueblo que se prepara para ir al cielo. Bendice a cada hermano que se ha congregado en esta mañana. Bendice a cada familia aquí representada. Bendice, Señor, nuestras necesidades, tanto físicas, mentales como espirituales, Señor. De nada vale pedir por cosas materiales, Señor, por cosas que tenemos necesidad, sea de salud, sea de vivienda, sea de un negocio. De nada vale esto, Señor, si no pedimos lo más precioso, que es a ti, tu Santo Espíritu, para que Él nos ilumine y nos guíe, Señor, a toda verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Señor. Él es el que nos ilumina, la palabra profética. Él es el que nos guía a toda verdad. Pedimos humildemente, Señor, que nos prepares para la lluvia tardía. La anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón. Ansiamos, Señor, tener en nuestra vida esta gran obra, para que podamos iluminar la tierra con tu gloria, Señor, y contarle al mundo que tú eres nuestro Dios y que no hay nadie mejor que tú. Danos un lindo día a todos, Señor. Bendícenos en esta hora y ayúdanos a cumplir tu ley a través de tu Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.